Hola, ¿qué tal? En este nuevo ejemplo vamos con otro caso sencillo de aplicación del primer principio. En este caso de expansión de vapor de agua sobrecalentado, eh, con la idea de empezar a incorporar en nuestro simulador de procesos el uso de lo que son operaciones unitarias. En este caso, operaciones de expansión, como pueden ser una válvula o una turbina, ¿sí? El ejemplo que traemos hoy nos dice, considere los siguientes equipos que operan adiabáticamente y en estado estacionario. Cada uno de ellos recibe una corriente de 5 kilogramos por segundo de vapor de agua a 40 bar y 500 grados de entrada, que se expande hasta la presión de un bar. Calcule en cada caso la temperatura de salida del vapor. Bueno, entonces vamos a tener un primer caso con una válvula en la que entra vapor de agua a 40 bar y 500 grados y sale a un bar y desconocemos la temperatura de salida, y una turbina con las mismas condiciones de entrada. También sabemos la presión de salida de un bar, también desconocemos la temperatura de salida, pero además vamos a tener que esta turbina produce un trabajo de 5.000 kilowatts, una potencia de 5.000 kilowatts. Entonces, volvemos a plantear nuestro primer principio como hemos hecho en ejemplos anteriores. Vamos a ver qué suposiciones podemos hacer para condensar esta ecuación en una forma más amigable para su uso. Bueno, vamos a empezar diciendo que el sistema se encuentra en estado estacionario. Luego, vamos a despreciar los cambios de energía cinética y potencial. En este ejercicio no nos habla sobre cambios de velocidad o de altura, entonces los vamos a poder hacer. Además, siguiendo con la idea de estado estacionario y que vamos a tener un volumen de control, tanto la válvula o la turbina, que no cambia su forma con el tiempo, entonces también podemos descartar el trabajo de expansión o compresión. Y la consigna nos aclara de que nuestro sistema es adiabático, por lo tanto, la tasa de velocidad de transferencia de calor va a ser nula. Así que estamos reduciendo nuestro balance a esta ecuación mucho más sencilla. Caudal de salida por entalpía de salida menos caudal de entrada por entalpía de entrada va a ser igual al trabajo de eje que pueda producir el equipo, ¿sí? Si además acompañamos con que estamos en estado estacionario y por lo tanto el caudal de entrada es igual al caudal de salida, podemos todavía reagrupar más nuestra ecuación. Bien. Y además, para el caso de la válvula en particular, la válvula no produce trabajo, por lo tanto, podemos descartar esto, llegando a la conclusión de que la entalpía de salida de una válvula va a ser igual a la entalpía de entrada, siempre y cuando se cumplan todas las suposiciones que hemos hecho hasta el momento, ¿sí? Y con la presión de salida y la entalpía de salida, por la regla de las fases de Gibbs, vamos a tener un compuesto puro en una única fase, en principio. Entonces, con dos propiedades intensivas podemos determinar una tercera, ¿sí? Con presión y entalpía podemos determinar la temperatura de salida. Y para eso vamos a hacer uso de nuestro simulador y ver cómo podemos simular una válvula, ¿sí? Es muy sencillo. Vamos a agregar una corriente y vamos a configurar nuestro paquete de propiedades. Nuevamente, en este caso, seguimos usando el paquete de propiedades del agua. Lo asignamos a nuestra corriente y ya tenemos cargado que esta corriente va a ser de vapor de agua. Entonces voy a expresar la presión en bares, la temperatura en Kelvin y vamos a recordar las condiciones 40 bar y 500 grados. Sí, me parecía que era eso, por las dudas quería verificar. 40 bar y 500 grados centígrados. Entonces cambiamos aquí, 500 grados centígrados. Luego tenemos que cambiar el caudal. En este caso es un sistema abierto de 5 kilos por segundo. Entonces eh, cargamos el caudal y vamos a tener todas las propiedades, ¿sí? Bien, entonces podríamos trabajarlo de distintas maneras. Por ejemplo, para, para ver distintas opciones.
Si yo cargo una segunda corriente a un bar y a una presión, a una temperatura, perdón, que desconozco, pero supónganse que les digo también 500 grados, con 5 kilos por segundo, dentro de nuestras propiedades totales tenemos la entalpía, y yo aquí podría introducir el valor de entalpía de la corriente 1, ¿sí? Vamos a hacer así. Con este botón podemos ver todas las corrientes a la vez. Ahí sí. Entonces, como yo sé que la entalpía va a ser igual a la entrada que a la salida, yo puedo cargar acá 6200,077.795 para la presión actual, que es la de un bar, y me va a ajustar la entalpía en 479 grados centígrados. No es del todo cómodo, mejor si podemos usar una operación unitaria. Vamos a usar en la sección de cañerías y válvulas, bueno, tenemos la opción de válvula disponible, la voy a conectar arrastrando nuestra corriente de entrada y agregando una corriente de salida para esta válvula, ¿sí? A la corriente de salida no debemos, en principio, asignarle ningún valor. Para la válvula vamos a poner, hacemos doble clic sobre el icono de la válvula, vamos a editar y podemos elegir cuál es o la caída de presión o la presión de salida, ¿sí? En este caso tenemos 100.000 pascales que corresponden con un bar. Podemos acá también cambiarle bar y vemos efectivamente que es un bar. Entonces, con esta condición, si está en negro, significa que ya está completamente especificada y por lo tanto podemos dar a resolver. Y cuando se resuelve todo en verde, quiere decir que todo lo que está en verde está bien resuelto. Ya tenemos el resultado de nuestra simulación. Vamos a la corriente 3. Si nos paramos arriba, vemos efectivamente 479, casi 480 grados es la temperatura de salida. Bien, entonces así vimos cómo muy fácil podemos simular una válvula. ¿Qué pasa con la turbina? Bueno, en este caso tenemos incorporado también el término de potencia, que no lo podemos descartar, ¿sí? Pero al igual que en el anterior, sabemos la entalpía de entrada, sabemos la potencia, sabemos el caudal, podemos saber cuál es la entalpía de salida, ¿sí? Y con la entalpía de salida y la presión, determinar la temperatura de salida. Así que volvemos al simulador. Ahora voy a usar esta corriente que habíamos puesto 2, como si fuese la entrada a la turbina. Voy a volver a cargar 40 bares y 500 grados, 5 kilos por segundo, efectivamente. Entonces, esta va a ser la entrada de mi turbina. Y para cargar una turbina, vuelvo a mi sección de operaciones unitarias y voy a buscar expansores y turbinas, ¿sí? Lo lógico sería usar el que dice turbina, pero en realidad nosotros en nuestro curso vamos a usar el que se llama expansor. Son prácticamente iguales, excepto que a veces la operación unitaria de turbina puede tener inconvenientes si la salida fuese una mezcla de líquido-vapor, que es una situación bastante normal. Entonces, el expansor evita ese problema y no tiene ese problema para poder resolverlo. Entonces, en nuestro expansor vamos a volver a la sección de editar y vamos a tener algunas opciones más para poner. Al igual que en la válvula, podemos poner caída de presión o presión de salida. Nosotros vamos a elegir presión de salida. Y además vamos a tener lo que es generación de energía, cuál es la potencia que genera esa turbina, o la eficiencia de la turbina, o con una conexión de una corriente de energía que venga desde otro equipo, ¿sí? Nosotros, en este ejemplo, vamos a trabajar con generación de energía. Lo voy a dejar en cero por ahora porque lo voy a cambiar desde aquí afuera.
donde le puedo cambiar las unidades más fácilmente a kilowatt y puedo decir acá 5000 kilowatt como me decía la consigna. Entonces, vemos que está en negro el expansor y por lo tanto se puede resolver. Se puso todo en verde cuando apreté el icono de resolver. Así que vamos a tener aquí nuestro resultado 99,6059 es la temperatura de la corriente de salida. Si venimos aquí adentro, incluso podemos ver que vamos a tener alrededor del 90% de fracción vaporizada a la salida y el resto va a ser líquido. Por eso la temperatura se corresponde con la temperatura de saturación a un bar específicamente. ¿Sí? Así que ahí tenemos nuestra temperatura de salida. Bien, este es un ejemplo sencillo de introducción de dos operaciones unitarias que vamos a usar bastante a lo largo del curso. Ya con el tiempo iremos viendo algunas otras. Bueno, hasta luego.